Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por vuestro interés en esta charla. Esta charla, al fin y al cabo, y como otras también lleva algunas ediciones, pero al fin y al cabo es de sensibilización, ¿no? Entonces, no va a ser un estudio, va a ser con algunos datos, pero también a que os invito es a que penséis sobre todo en las personas que pueden estar en estas circunstancias o detrás de ellas. Y precisamente eso es la invitación a que estén menos invisibles. Entonces, empezaremos como definición de cómo se manifiesta, cómo se afecta a las personas. Luego, entonces, pasaremos a lo que son la parte más de datos. Ahora, aunque estemos exactamente al inicio, pero sí os invitaría en una u otra ocasión a que por el chat me contestéis. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, quisiera preguntaros, aunque estemos al inicio, de qué factores pensáis que puede depender el concepto de pobreza energética. Es decir, ya tenemos aquí una de las componentes, pobreza, que al cabo ya da unas pistas de dónde va, ¿no? Es decir, ¿cuáles son las circunstancias de las personas, de su entorno o de la realidad que puede, digamos que, provocar más o menos pobreza energética? Sí, exacto. O sea, una de ellas precisamente es esa. Es decir, hablamos de pobreza energética de las personas, pero realmente las viviendas, digamos que depende, o sea, por diversa orden, pero por una parte, ingresos y composición familiar, ya veréis un poco de qué diferencia hace. La vivienda, es decir, sus características, clasificación energética y fuentes de, sobre todo, de calefacción, pero también zona climática. Es decir, en una misma vivienda, en una zona alfa o E, pues digamos que hace mucha diferencia. Sí, precisamente, capacidad adquisitiva también, exacto. Y luego esas se revierten en dos perspectivas. Y al fin y al cabo, aunque no entremos ya en la definición, al fin y al cabo, sí podemos decir, grosso modo, que si en un hogar se destina más del 10% aproximadamente a energía, es decir, calefacción, climatización y electricidad, digamos que ya da tintes de ir por la pobreza energética. De todas formas, tenemos aquí, voy en 2 o 3 ocasiones a hacer mención a un estudio de la Universidad de Barcelona, Naturgy, es gas natural, sobre la pobreza energética en la perspectiva de ingresos. Precisamente, una de las variables que han identificado son las características de la vivienda, es decir, ubicación, orientación, antigüedad, que con la antigüedad y la antigüedad, luego al fin y al cabo había las exigencias de los códigos técnicos, ¿no? Y entonces, pues que se ha tendido a mejores, a exigir más, entonces las más antiguas pues no han evolucionado. De construcción, que realmente, digamos que un apartamento, un piso que esté, yo que sé, en medio, es decir, que tenga pisos abajo, arriba, todo eso, pues digamos que está un poco más aislado en el sentido que tiene un poco más de inercia térmica, pero realmente una unifamiliar no tanto, ¿no? Tamaño también. Luego, características del hogar, aquí sobre todo, es decir, las personas que ahí viven, ¿no? Y digamos que lo que han identificado las personas del estudio son realmente mayor incidencia en unipersonal y casi unipersonal, es decir, monoparental, es decir, al fin y al cabo con un solo adulto o adulta, y luego, aunque tenga o no hijos. Lo curioso es que realmente aquí luego se verá en formas distintas. Como decíais un poco, realmente ingreso y riqueza, ¿no? Luego, al fin y al cabo, ingreso y riqueza también es reflejo de la situación laboral, que a su vez también depende del nivel educativo, y luego también de si el piso es o no es en propiedad. Es decir, si es en propiedad y hay ingresos, pues es normal que uno invierta más en mejorar la clasificación del piso, pero si vive en un piso de alquiler y además de renta baja y no hay, digamos que, inversión, pues digamos que lo que no pague en alquiler va a terminar pagando más casi en facturas. Luego, a nivel de condiciones climáticas, pues tenemos que tanto
Pensamos más normalmente en el frío, pero el calor también pesa. Y lo que sí os invitaría es a imaginar a estas personas, digamos que los nombres son un poco casualidad, alguien, digamos, habrá aquí por lo menos algún nombre de los que elegí entre los participantes, pero bueno, por casualidad. Pensemos, por ejemplo, en Ana, persona jubilada, con su pensión ahí justa, viviendo sola, realmente el piso es suyo, pero ya de los años 70, si no antes. Pensemos también en otra persona, Abel, persona migrante, joven, con escaso dominio del castellano, situación además administrativa irregular, simplemente a raíz de eso también trabajo precario y además piso compartido. Entonces, también ahí también se puede antever un poco las condiciones. Otra persona, por ejemplo, Fátima, sobre sus 40 años, familia, en vez de monomarental, que suele ser la mayoría, con hijos, el piso no es totalmente suyo, es decir, a medias con su expareja. Esto también luego, a nivel de inversión, pues ya veremos. Ibrahim, refugiado, llegado a Navarra, compartiendo piso y además también estará en un piso y posiblemente tenga que estar en otro, dentro de poco. Luego, Camila y David, pareja joven, en alquiler, y actualmente uno en paro y situación de desempleo y otra persona trabajando. María, esposo o esposa, sobre 50, 60, eso sí en propiedad, pero también ya de hace tiempo, y una de las personas trabajando, la otra no. Entonces, digamos que más o menos creo que ya empezáis a ver más o menos, digamos que algunos posibles perfiles. Y lo que sí quisiera también dejaros alguna indicación es, al fin y al cabo, cuál es el encuadramiento legal en España de la pobreza energética. Antes empezaría por el nivel europeo. La Unión Europea, en su paquete de invierno, que es sobre energía y renovables, pues ahí ya dice que no es solo una cuestión de energía, es decir, vale, sí hay que tomar medidas de eficiencia energética, pero también atajar las cuestiones sociales subyacentes. Aquí veréis que constantemente, pues, digamos que hay aquí un ciclo, un bucle, ¿no? Luego también la ONU, Naciones Unidas, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible número 7, garantizar el acceso a una vivienda asequible, segura y sostenible para todos. Y ahora entramos, sí, realmente en el ámbito español, a nivel de la definición de pobreza energética, que se entiende como un hogar en que no pueden ser satisfechas las necesidades básicas de suministros de energía, porque consecuencia del nivel de ingresos insuficiente y también en algunas circunstancias más aún porque la vivienda realmente empeora esa situación. Seguimos con la parte de definiciones y la manifestación de esta pobreza energética suele considerarse, sobre todo en la estrategia de pobreza energética, contra la pobreza energética, de 4 formas. Es decir, aunque el término es pobreza energética, algunas cuestiones, algunas manifestaciones podamos intuir más, otras quizá no. Ahí lo interesante. Esta es relativamente, digamos que inteligible, es decir, que es evidente. No se, digamos que la percepción de no mantener la temperatura adecuada en el hogar, el retraso en el pago de facturas, también ahí más o menos se podría intuir. Y el retraso en el pago de facturas, veremos que depende un poco de las zonas, es decir, no es todo lo que puede decir la lógica al inicio. Luego también un gasto energético excesivamente bajo. Aquí ya empezamos a entrar en las excepciones, es decir, realmente un gasto que esté por debajo de la media también se considera que es una señal de pobreza energética. Sí, realmente será capacidad de poder gestionar un poco más el parco presupuesto familiar, pero no deja de ser una situación de pobreza. Y, por otra parte, es decir, en aquellos casos donde se considera que hay demasiado gasto energético en proporción a la media, en este caso, el patrón es con respecto a la mediana en España. Y si el consumo es superior a 2 veces la mediana, se considera que está en esta situación. De ahí,
Entonces, digamos que lo suyo es definir, y cómo se hizo, lo que es un consumidor vulnerable, es decir, una persona que está en esa situación, en un hogar, y realmente que necesita y debe ser beneficiario de ayudas de la administración. ¿Cómo se refleja eso? O digamos, ¿qué impacto tiene en España? Esto un poco aproximado, porque depende de los años que uno coja, pero aproximadamente esto viene a ser un 5 millones de personas sin temperatura adecuada, digamos que no es cosa poca, y a nivel de retrasos, dependiendo de la incidencia, pues entre 1 millón o prácticamente 3 millones de retrasos. Y sí, realmente esto también invita más a la reflexión, cerca de 8 millones en cuestiones insalubres. Y ahora os voy a preguntar un poco por vuestra perspectiva, es decir, al fin y al cabo, pues que la salubridad en la vivienda puede depender de diversos factores, diversas características, no solo de vivienda, sino también del hogar, como también de otras cuestiones. Pero os preguntaría un poco, ¿qué consideráis que realmente, digamos que, cómo puede una vivienda insalubre afectar a la salud? Si os invito aquí por el chat a través un poco. Exacto, es decir, realmente, gracias Ángel, pues, exacto, es decir, que poco aislante y entonces, digamos que las personas, digamos que están en temperatura incómoda, es decir, en invierno y, muy fría y realmente en verano muy caliente. Pero, al fin y al cabo, de lo que ha visto, y esto son datos de la estrategia contra la pobreza energética, se ha visto claramente que en algunas ocasiones hay más mortalidad, es decir, y asociado a las olas, quizá digamos que es más intuible respecto a las olas de invierno, de frío, pero intuible, pero no así admisible, pero en verano también sucede. Entonces, simplemente en distintos grados, también porque realmente las personas tenemos sensibilidades distintas a la temperatura y también a lo largo de la vida también verá. Entonces, una cuestión más a tener en atención con respecto a la composición del hogar. Otra cuestión también es la valencia de enfermedades, y aquí, ¿por qué? Porque el confort, al fin y al cabo, es una conjugación de temperatura y humedad. Luego también la humedad, pues también va a depender un poco de la temperatura y también de la ventilación. Ya veremos un poco realmente aspectos que pueden condicionar, pues, es decir, realmente una vivienda insalubre, pues digamos que conlleva peor salud, en algunos casos también mayor riesgo de enfermedades cardíacas, lo visto, lo que han detectado es en invierno. Luego, y esto quizá no sea tan notable y quizá, digamos que no sea solo por la pobreza energética, pero una vez más la pobreza energética refuerza esa circunstancia de, digamos que, afecciones mentales, es decir, cuestiones de ansiedad, depresión. Entendible, ¿por qué? Porque si el presupuesto se nos va, digamos que la cabeza está más en estas cosas que quizá idealmente debería de estar. Y también es un poco realmente consecuencia de la humedad y la temperatura, exacto, humedades, de los procesos climáticos, y esto no se puede agravar con la edad, pero tampoco es solo de la edad, es decir, entonces pensemos también en eso. Aquí sí, realmente, estamos hablando de factores quizá un poco, afecciones un poco menos consideradas, pero esto, bueno, en castellano es un poco difícil. El H es muda, heat or heat. O sea, tener que elegir entre comer o calentar. Entonces, y además, exacto, es la temperatura local. Esto está en la estrategia contra la pobreza. Ya os indicaré dentro de 2 o 3 diapositivas cuál es el entonces, lo que sucede aquí además es que hay menos dinero para comida
Además, la comida saludable ni siempre es la más barata, es decir, la que está más a la mano muchas veces no es la más saludable. De ahí que eso, y dependiendo también del nivel educativo, formativo de las personas, luego puede llevar a estas cuestiones de salud. Además, también agravar otras situaciones crónicas, es decir, no solo crearlas de sí, pero y además también si el piso no tiene calefacción central y hay que poner una estufa o un ventilador eléctrico entre una u otra cosa, pues también accidentes domésticos que también hay, ¿no? Entonces, digamos que una vez más, pues que una cosa empeora a la otra. Y quizá todavía esto sea menos perceptible es luego a consecuencia de peor estado de salud, simplemente de descansar menos, más estrés, las otras cuestiones, también, digamos que de lo que he visto de la estrategia, también debe haber una mayor predisposición al absentismo laboral y educativo, y cualquiera de los dos es malo. Es decir, que entonces, digamos que esto a veces no tenemos consciente con compañeros de trabajo o incluso si estamos en condiciones de estar seleccionando personas que vienen a trabajar y vamos, quizá deberíamos ser un poco más comprensivos también. Entonces, realmente el encuadramiento aquí en España es desde hace poco más de un año la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética, de ahí es donde encontraréis los datos de lo anterior, es decir, no es lo que son los estudios, pero digamos que estas 3 o 4 diapositivas anteriores. Luego esto también se relaciona con la nueva agenda urbana en el sentido de promocionar una vivienda más inclusiva. Gracias, exacto. También una estrategia para la rehabilitación de la vivienda, lo cual también es lógico, ¿no? Porque ya vimos el impacto que tiene las condiciones, la vivienda. Y luego otras estrategias más relacionadas con la sostenibilidad, porque la sostenibilidad también tiene mucho que ver, porque luego también va a afectar posiblemente muchas zonas, digamos que menos desarrolladas, ¿no? Y luego también el Real Decreto, que fue creo que introdujo también algunas medidas para evitar cortes de suministro. Aquí ya pasamos a lo que es, esto viene del estudio de Naturgic de pobreza energética en perspectiva de ingresos. Estas y otras no es que vayamos a analizarlo tanto en detalle, es decir, y además como tenemos la ventaja de que las charlas están todas siendo grabadas, van a estar en el canal de YouTube del departamento, pues luego quien quiera, bien al final pueden preguntar alguna otra cosa, o bien podéis luego más en detalle verlo allá, y aquí tenéis la referencia también para consultar el estudio, ¿no? Entonces, aquí realmente no, el bono social no es una invención, creo que ni siquiera europea, pero más cosa, menos cosa. Aquí a veces o hay ayudas directas o hay descuentos en la factura. Luego, lo que sí es que suelen depender de la renta, es decir, nivel de ingresos, situación familiar y a veces también vemos que hay limitaciones de potencia, es decir, que no se puede tener más que X potencia contratada, que es el caso en España, que algo va a cambiar, creo, y límites de consumo, es decir, diciendo que, pues digamos que lo que se estima para una familia de estas dimensiones, con estos ingresos, más cosa, menos cosa, como es el caso aquí en el bono social en España, bueno, y también en Portugal, yo soy portugués, digamos que no todo el consumo está subvencionado o descontado en el bono social. Es decir, si uno deja la calefacción eléctrica todo el día, toda la noche, todo eso, pues hay una parte que entra, digamos que bonificada, hay otra parte que no, se pagará a precio comercial, regulado. Lo que sí es interesante también ver es que hay diferencias. La diferencia en la atribución. Aquí en España lo que pasa es que hay que pedir el bono social eléctrico. Solo si uno, a partir del momento que lo tenga, es cuando automáticamente le pueden conceder el bono social térmico, es decir, una ayuda para calefacción independientemente de la calefacción que uno tenga. Y eso sí, ya lo vemos en 2 o 3 charlas, incluso también en mías anteriores.
la mía anterior, y pero no todo es así. Es decir, por ejemplo, en Portugal no es así, es automático. Es decir, en función de la potencia y otros datos, pues no hay que tener esa parte de la tramitación. ¿Por qué puede ser interesante esto? Vale. Y puede llevar a veces a que haya un poco más de distorsiones. Es decir, que puede estar subvencionado un hogar que quizás no lo necesitara tanto. Pero, por otra parte, si el límite de consumo de kilovatios subvencionado, por ahí también se ataja la cuestión. Es decir, que no es que una persona que tenga muchas posibilidades y tenga un mayor gasto de electricidad, pues aunque viva con poca potencia, pues no toda su gasto va a ser subvencionado. Pero lo que sí he obtenido de parte de servicios o información de servicios sociales aquí en Navarra, que precisamente la cuestión de que haya que pedir el bono social eléctrico muchas veces es un problema y un obstáculo. Y eso no es visible. Es decir, que personas que están en una circunstancia o que no, ya no sé cuántas personas son convivientes ahí, que estén empadronadas o no estén empadronadas. Luego, tengan o no tengan una cuenta bancaria, aunque digamos que eso más o menos se puede solventar. Pero luego, digamos que contenga el contrato o no en su nombre. Entonces, digamos que ahí hay algunas barreras, además de la cuestión también de la lengua para algunas personas y entender también el concepto y la solicitud. Digamos que si no es fácil para muchos de nosotros que estamos un poco más informados, menos aún para otras personas. También en algunos servicios sociales me han dicho que con eso es más carga de trabajo para los servicios sociales y ni siempre dan abasto. Entonces, aquí sí también cabría una reflexión hasta qué punto no hay realmente obstáculos en la práctica. Hay un dicho en Inglaterra o en Estados Unidos que es "The devil is in the details". El diablo está en los detalles y que muchas veces con los detalles, con la parte práctica, uno puede subvertir todo el esquema. Bueno, aquí entonces lo que os comentaba que realmente la cuestión de si es o no demanda automática pues hace diferencia. El IVA en Portugal todavía no entra en vigor, será en diciembre, pero se va a bajar el IVA al intermedio, es decir, al reducido al 13% para el bono social, incluso quieren bajarla al reducido, que es 6% en Portugal, 4% en España, para contratos aún más bajos. Y sobre todo también luego la financiación. Aquí hay de todo un poco, o presupuestos generales de Estado, o conjugación con seguridad social, o entonces también de resto de clientes. Es decir, y quiero recordar que aquí en España es esta la situación. Aquí tampoco vamos a entrar en detalle, ¿no? Pero por deciros que realmente que hay políticas públicas de parte de las comunidades autónomas, pueden ser políticas vía social, es decir, para atajar la vulnerabilidad, y o bien establecen convenios con operadoras. Es muy sonado el caso en Cataluña, una señora de Reus, hace algunos años, no me acuerdo si 2015 o así, y luego también cuando tengan competencia en consumo de energía. Ahora, aquí tampoco vamos a entrar mucho en detalle, también está en el estudio de Naturgy y Universidad de Barcelona. Aquí lo que importa retener es la media de que han hecho de tasa de pobreza energética en España, pues estaría más concentrado en esos años, 2011-2017, entre Extremadura y las dos Castillas. Realmente, entre esos años ha oscilado entre el 8, 9, 7 y pico %. Ahora, aquí abajo tenemos, vamos a destacar solo lo esencial. A mano izquierda, es decir, la columna medio naranja, son características de las viviendas hogares en situación calificados como pobreza energética, y a la derecha los otros, es decir, la media de España. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si en España 87% casi de las viviendas son urbanas, pues en situación de pobreza energética, esas son solo 76%, es decir, hay un poco más de viviendas rurales en situación de pobreza energética. También por antigüedad, es decir, también no parece raro que viviendas de más de 25 años, pues también pesan más en la pobreza energética. También, si son pisos o son unifamiliares, también digamos que pesa más en las unifamiliares un poco y quizá también relacionado con las rurales en la pobreza urbana. Y luego también a nivel de características del hogar,
tenemos la composición, es decir, aquí una vez más, digamos que hogares que estén compuestos por una sola persona adulta. Entonces, si esto significa para el conjunto de España 23% unipersonal, es decir, solo una persona, y un 2,5% más o menos de mono maternal mayoritariamente, pues en pobreza energética sube al doble, y no es cosa poca, es decir, tenemos que mono maternal son el 5%. Y unipersonal también sube bastante, es decir, no el doble, pero bastante. Y finalmente, a nivel de ingresos y situación laboral, pues digamos que 3 veces más hay personas en situación de desempleo, en situación de riqueza energética, que en la media de España. También vemos que hay mayor prevalencia de un poco más del alquiler en pobreza energética, y también aquí la cuestión del nivel educativo, es decir, de educación superior en España son más o menos 36% en unos años, pero realmente estén en situación de pobreza energética son casi 3 veces menos. Entonces tenemos que interpretar además facturas, pedir bonos sociales, llegar a entender qué pasa con potencias, con otras cosas, de cómo... Entonces no es fácil. Seguimos todavía también aquí con el estudio, y eso luego podéis ver allá más en detalle, pero lo que es importante ver es que realmente y a la izquierda es el gasto de energía anual, más cosas menos cosas suele estar en promedio el 5%, ¿cierto? El 5% de gasto de energía en los ingresos anuales del hogar, ¿vale? No personales. Aquí a la derecha también tenemos, pues, son datos un poquito más recientes, para que veáis la distribución. Realmente, pues que veáis la diferencia entre el resto de España y el resto. Y como os comentaba, en Navarra, pues alrededor del 5%. Y sí, ahora os dejo también, no exactamente para ahora mismo, pero os dejo también el reto que cojáis simplemente con la calculadora, luego sumáis las facturas de electricidad y de gas para que realmente, o gasoil o otras, veáis y sumáis los ingresos del hogar, veáis cuánto estáis consumiendo. Bueno, entre 5 y 10%, también depende de las características de la vivienda, pero bueno, también no estaría mal verlo. Entonces, en resumen, pues digamos que en España suele ser más o menos 1.100 euros de media en energía, 5 o 10%. Aquí en Navarra, pues no extraña mucho que sea algo más alto, no llega a 1.000 euros en calefacción y 350 en electricidad, que también se ve un poco de delante. Y esto sobre todo en calefacción, ¿no? Aquí sobre todo en Navarra. En el resto de España pues puede variar un poco. Estos datos creo que son del IDAE, pero ahí también podéis encontrar. Claro, aquí sobre todo vemos también el peso de la calefacción, ¿no? Entonces, además esto, realmente, como si no fuera el caso que además cada uno de nosotros tiene su umbral, pues es que encima, luego también con la edad, también la percepción y las necesidades térmicas también son distintas, para frío o para el calor. Luego también, claro, o sea que una vivienda que no tenga calefacción instalada, pues también es que más ineficiente. Pero sobre todo la cuestión, pero esto en genérico ya lo habéis oído de diversas formas, esta edición la he cogido del paquete de invierno, pues digamos que la mejor energía, la más barata, más limpia, es decir, que más que estar comparando solo eso kilovatio hora, pues aquella que no hace falta producir porque no llegamos a consumirla, es decir, que nosotros vemos que podemos no llegar a tenerla, podemos prescindir de ella. Y también, curiosamente, también he visto, todavía no he recogido los datos del estudio, pero solo un titular, efectivamente, también un estudio de Inglaterra, que decía que actualmente se podría vivir con las necesidades energéticas, con el consumo energético que había en los años 60. ¿Vale? Si pensamos un poco, no nos trae mucho, es decir, aparatos más eficientes, también digamos que podemos tener las fuentes alternativas y además, no cosa poca, viviendas también más aisladas, es decir, más eficiencia. Y realmente, al fin y al cabo, también por recordaros un poco la situación
digamos, de los hogares. Vamos ahora a pasar también a la situación sobre la vivienda. Entramos ya un poco más en el apartado de datos. Precisamente, realmente, estos son indicadores anuales del MITECO, el Ministerio de Industria y Transición Ecológica. Los de 2019 salieron hace un par de días y digamos que realmente de las personas que están en una de las 4 situaciones de pobreza, que es gasto desproporcionado, pues digamos que una tercera parte son personas mayores. Ya creo que veis un poco porque os he invitado a pensar en algunos perfiles de personas al inicio, ¿no? Entonces, vemos que además, simplemente viviendas antiguas, aparatos eléctricos que quizá tengan ya también mucho tiempo, y bueno, eso, ¿no? Realmente, lo que ahora sí desarrollan un poco más sobre la vivienda, pues digamos que recapitulando, condiciones de temperatura y humedad, ¿no? Cosa que habíamos mencionado antes. Iluminación también, pensemos en iluminación también cuando hay que estudiar, cuando hay que estar haciendo otro tipo de trabajos, ¿no? Entonces, va pesando cada vez menos, es cierto, pero también es. Y ventilación, ¿no? Además, en estos tiempos de COVID, en que también se habla de posible impacto de aerosoles, además que vemos que indicadores de concentración de CO2 o de personas en una sala, pues digamos que la ventilación que tampoco es una cosa tan desplicente y que también creo que hay que tenerlo bastante en cuenta. Bueno, tenemos más o menos 10 minutos más, quizá un poco más de tolerancia, pero luego, para vuestras preguntas, estos datos están los indicadores del Ministerio de Industria, pues aquí solo ver un poco la situación realmente que esto desproporcionado representa más o menos 15% en España, de los cuales la pobreza energética y además la pobreza energética en 10%. Luego, temperatura inadecuada, pues como vais ver, 7 y algo menos de retraso en la factura. También hay que ver que el retraso en la factura, si afortunadamente hay algunos apoyos para que realmente se pague la factura, pues esto también se manifestará menos. Es decir, que posiblemente el indicador de retraso en la factura es porque también ya hay una política social o hay políticas de cada autonomía, digamos que ahí ayudando a que esa situación no vaya a peor, ¿no? Aquí tenemos una situación de temperatura inadecuada, que Navarra en este caso estaría por los 10%. La cuestión, por ejemplo, será curioso ver que comparativamente con Aragón, tampoco vemos que tengamos un invierno peor que el suyo, pues vemos que tiene otros datos, ¿no? Y también Andalucía, pero claro, Andalucía también depende de qué zonas. Ya veremos aún por un poco más adiante. No todo es la lógica, pero por ejemplo, La Rioja, según los indicadores, pues 2,6%, es decir, de temperatura inadecuada, pues y en Navarra 10%, ¿no? Entonces, pues que quizá habría que estudiar y habrá que no estudie. Aquí no es el ámbito, no vamos a tener ahora doctorados en pobreza energética, el ámbito es que realmente estemos más conscientes y apoyemos y empaticemos también. Luego, también, al fin y al cabo, vemos que esto es ya por nivel de hogares, como os comentaba, es decir, realmente pues hay una muy alta prevalencia de hogares de personas jubiladas, ¿no? Luego también hay de personas, digamos que familias monomarentales, ¿no? y algo menos de personas realmente en situación con alguien en desempleo. Esto ya veis un poco también porque os invitaba antes en los perfiles. Ahora, solo daros en 2 o 3 minutos también una caracterización de acciones de la Cruz Roja. No son los únicos, también hay papel muy noble también de la acción social, servicios sociales de base, realmente algo mencionado antes, pero a nivel nacional tiene Cruz Roja un programa y aquí en Navarra, pues en 2 años han atendido a 643 personas, pero también es difícil poder hacer que las personas participen en esto.
pensemos un poco en los perfiles de personas que también estaba comentando antes, ¿no? Entre cuestiones de lengua, entre quizá, no sé, situaciones en que alguien tenga realmente control sobre el gasto. Diversas personas que estén cambiando de piso, pues, eso, ¿no? Entonces, digamos que esto es el impacto que han podido tener, bueno, que realmente que digamos que pesa, y esta acción aquí en Navarra, pues digamos que han incidido sobre las personas mayores, personas de extrema vulnerabilidad y personas refugiadas, ¿no? Y también, pues, también relevante ver que digamos que otra caracterización sobre la población atendida es que tenemos realmente una tercera parte de las personas que a raíz de las condiciones, pues digamos que no se inhibe de hacer vida social fuera, tampoco recibe visitas en casa, ¿no? Eh, Luego, en cuestiones de empleo, pues también, así que realmente esto también pesa casi un 20% de las personas, bastante o mucho, ¿no? Entonces, pensemos también con alguien, si estamos en situación de seleccionar a alguien para una entrevista de empleo, quizá merezca la pena ver más lo que está en la vista, ¿no? Pero ver con interés y con, digamos que, autenticidad, ¿no? Y que también aquí muy alto, los factores eléctricos, claro, heat, al revés, heat or heat, sé que o comer o calefactar, 59% de percepción. Y obviamente, pues absentismo, lo que os comentaba también, absentismo en el empleo y salud, ¿no? Así que realmente, digamos que es relevante. Luego, hay otro tipo de ayudas que son para rehabilitación de viviendas, depende un poco de prioridades, hay que ver con las orbes o ayuntamientos. Y ahora, realmente entrando más en conclusiones, eh, luego, digamos que estoy más que abierto a vuestras preguntas, lo que pueda yo también contestar o indicaros o que al menos reflexionemos en conjunto. Aquí, que os comentaba que realmente no toda la lógica es inteligible y zonas climáticas, es decir, digamos que los edificios están clasificados por zonas climáticas en función de condiciones de invierno y de verano. Y realmente esto va entre la zona alfa, que son más o menos Canarias, y luego A, es decir, de la alfa más caliente a E más fría. Entonces, y como veis, realmente entre zona más cálida, color más cálido, más caliente, más frío, más gélido, ¿no? Sí. Entonces, y aquí en Navarra tenemos D, E y creo que también tenemos zona C, no me acuerdo ahora exactamente qué zona es. Pero lo curioso de ver aquí es que donde más se gasta, es decir, en proporción al gasto de la mediana, pues en las zonas B. ¿Dónde están las zonas B? Pues están en el litoral, ¿no? Es decir, que aquí no es tanto litoral, pero uno esperaría que el litoral, ¿no? Mediterráneo y todo eso es más caliente, ¿no? Entonces, pero sí, y ahí es donde se gasta más en proporción. Algo no cuadra, que sí que aquí hay algunos conceptos que realmente que tenemos que desmistificar. Y además, ¿cuánta gente no vive en el litoral? Es decir, que no estamos hablando solo de unas cuantas pocas personas, ¿no? Esos son datos realmente de los indicadores del MITECO. Por otra parte, la mayor representatividad de pobreza escondida, es decir, de gastar demasiada poca, muy poca energía, está en las zonas más calientes. Ahí quizá porque las necesidades fuesen más también de refrigeración. Entonces, y eso por una parte, también zonas con aislamiento, esos mitos, ¿no? Que son zonas más calientes, menos aislamiento necesitan, y necesitan en invierno aún y también en verano. Y luego tenemos aquí también, realmente, parte de las, ya tenemos esta y dos diapositivas más. Realmente la pobreza energética suele estar en los hogares más desfavorecidos, es decir, personas en situación de desempleo, primero quintil de renta, no sé al cierto
cuánto representa eso. Sí que lo he buscado y digamos que de algún estudio que he encontrado, tampoco estaba hecho por España, pero es sobre España, y también de hace algunos años, que a veces la dificultad es de encontrar todos los años, podría equivaler a unos 10.000 euros al año. Ojo, no 10.000 euros por persona, per cápita. Es decir, un hogar en que el conjunto de todos los integrantes reciben alrededor de 10.000 euros. Pues ya se ve que dónde va la factura de la energía, ¿no? Y además, si decimos que en términos medios pues se suele gastar por menos 1.100 euros media de España, es que en media también es que habrá familias en situación de vulnerabilidad que gastarán más. Entonces, que por eso sube por encima del 10%. Pisos de alquiler, renta antigua, hogares sin calefacción, ¿no? Pisos de alquiler, renta antigua, porque luego no hay estímulo realmente a la inversión para luego recuperarla o el apoyo para que se invierta en una vivienda más aislada, ¿no? Digamos que con mejor performance, desempeño térmico. Y por otra parte, en tamaño de hogar, los indicadores es decir, de consumo o desmesurado o de menos, pues coincide que son hogares formados por una persona. Otra parte, a nivel de tamaño, pues digamos que donde hay valores más altos en los gestantes, digamos que retraso en impagos o dificultad en calefactar el hogar o tener una temperatura y humedad confortables, porque claro, luego tampoco se puede abrir la ventana, o por lo menos se piensa, para que se piense que se va al calor, ¿no? Entonces, más humedad, claro, es. Claro. En hogares claramente con 5 más miembros y posiblemente no sea por familia numerosa normal en algunos casos, ¿no? Entonces, a nivel de soluciones, realmente, pues digamos que algunas ya se están introduciendo. Fue en 2018 que realmente que se aparcó más la desconexión. Apoyo humano, bastante humano, de servicios sociales y de Cruz Roja, además del apoyo económico. La eficiencia en el hogar, pues digamos que ya sea por vía del aislamiento, ya alguna formación con la dificultad que eso conlleve, pero digamos que influir sobre el consumo en sí, el consumo sí reporta, incentivos para propietarios e inquilinos y ayudas financieras y además quizá complementos en situaciones de mayor demanda energética. Por eso en Inglaterra sí creo que puede hacerse. Y de mi parte, la última ponencia, la última diapositiva, como reflexión, que es un poco lo que procuraba transmitiros a lo largo de toda ella. Es decir, que esto es la pescadilla que se muere la corda, porque menos presupuesto, sí, se gasta más en energía, menos dinero para el resto de las cosas. Luego, también, en cuestiones de salud y el empleo, pues también es decir, si luego uno está alcanza menos oportunidades de emplearse, pues tenemos que, sí, ¿cómo va a salir de esta espiral? ¿No? Así que ya veré un poco después de tu pregunta, Ángel. Situación de vulnerabilidad, es decir, luego esto además, es decir, que lleva a que las personas se sientan cada vez más excluidas. Pero sí, realmente lo mínimo que se puede hacer es realmente tener más percepción, también valorar más la energía y consumirla mejor, pero realmente que esto puede pasar con vecinos o vecinas y no lo vemos. También por eso creo que en la estrategia contra la pobreza energética, pues algún vector es también detectar estas situaciones en la atención médica, ¿no? Porque como vimos también afecta a la salud. Y al fin y al cabo esto es cierto, dejaros esta reflexión que es casi una espiral descendiente, que uno procura luchar contra la corriente y creo que si no se revierte, pues digamos que a nivel de salir, peor. Entonces, ahora sí, abriríamos las preguntas. Tenemos aproximadamente 12 minutos más quizá el retraso de entrada de participación. Ahí dejo al cargo del CEIN comentarnos. Tenemos aquí una pregunta de Ángel, gracias.
sirve a nivel general, exacto, indicadores que se pueden identificar en personas. Yo creo que, por lo menos, a nivel de comunidades autónomas, creo que también haber visto. Entonces, no sabría decirte. Ahora, supongo que realmente que el hecho que haya la estrategia contra la pobreza energética también luego haga, tenemos que integrar más los esfuerzos y las políticas, ¿no? Y luego, digamos que aquí lo que pasa es que muchas veces la energía ya a veces pasa en ayuntamientos también en autonomías, a veces está un poco en tierra de nadie, pero bueno, es que aquí se cruzan diversas competencias, ¿no? Entonces, no sabría decirte mucho más, pero te agradezco de todas formas. Sí, exacto, o sea que las ayudas municipales, creo que hay de diversos tipos, o sea que puede ser en situación de emergencia, es decir, que por determinados ingresos puede ser una cuestión puntual, quizá luego la cuestión estructural sea, además de las rentas garantidas, quizá esas sí ya integren también la componente de pago, no sé si de pago directo de facturas, pero por lo menos de entrar en cuenta con lo que necesitarán, ¿no? Entonces tampoco sabría decirte esto, lo más. Sí, buenas tardes. Sí, buenas Javier, tardes. Manuel, te iba a hacer, mira, me llamo Javier, soy del Servicio de Transición Energética Sí, y, gracias. y te quería hacer una pregunta, bueno, es más que todo más técnica, si quieres saber, es la tarifa de último recurso. Sí, Has hablado bien sobre el bono social, sabemos que es un mecanismo que es regulado por el gobierno. Y ahí tendremos tres categorías de tres clientes vulnerables. Entonces, lo que no tengo bien claro es si ¿qué validez tienen los casos? Si es el mismo periodo de tiempo, creo que es 2 años, si es renovable, etcétera. No sé, aquí estaba un poco perdido y ahí va mi vale. pregunta. Sí, te agradezco. Y la verdad es que cuando estaba preparando esta charla y en años anteriores, sí incluía la componente del bono social, pero realmente este es un formato nuevo y entonces por quitarla y además también lo mencionaré y además ya ha sido mencionado en otros. Pero sí, efectivamente, hubo un cambio en el 2018. Eh, Voy a recoger aquí lo que fue mi presentación también de otras personas de hace unos días. Efectivamente, hay aquí otra situación que es temporaria, ¿no? Es decir, la situación del COVID sí también se adaptó a que personas que estén, colectivos que estén en desempleo o ERTES, también pueden temporalmente acogerse, ¿vale? Ese es un poco más excepción, pero déjeme solo coger aquí la diapositiva en otra. Digamos que hay por una parte siempre hay digamos, un límite de potencia, ¿no? Entonces, luego, normalmente hay, y esto viene en 2018, pensionistas, luego hay también familias numerosas Numerosas, y, sí. y luego unidades familiares en función de número de menores, es decir, o sin menores, o con un menor, o con dos, o que supongo con más. Entonces, lo que hizo el gobierno en 2018, digamos que ya algo había también antes de eso, es decir, digamos que para esto, en función de los ingresos, digamos que uno puede, si está en estas situaciones, sí, Javier, Sí. si está en esas situaciones, pues luego, a partir de ahí, y si cuadra el nivel de ingresos, pues pueda tener, digamos que, descuento, ¿vale? Es decir, bono social. Ese bono social, digamos que se divide en tres, digamos que no refuerzos, pero en tres, ¿cómo se dice? Como categorías, es decir, de más a menos, como tres velocidades o tres fuerzas, ¿no? La primera fuerza, digamos que la más ligera, leve, sería un descuento del 25%, es decir, para que dentro de estos tres colectivos, digamos que no estén tan mal. Luego, va a recibir un descuento del 40% en digamos que con ingresos más bajos dentro de estos
de estas situaciones. Y además, si uno está en situación realmente de vulnerabilidad severo, pues digamos que tiene descuento, creo que descuenta un 50% en la factura y además también digamos que necesita que asiste amparado, calificado por la administración autonómica o local, pero también está más protegido de cortes por impagos. Y en las otras situaciones también algo está, esto la ley siempre está cambiando, pero digamos que aquí realmente hay situaciones en los primeros espíritus de la ley, es los casos realmente más vulnerables, pero es que no hay lugar a cortes, es decir, hay que, si la compañía tiene que recibir algo, pues tiene que verse con servicios sociales de por medio, o sí, o con la comunidad autónoma, pero no puede, digamos que, hacer presión directa sobre el usuario. Más cosa, menos cosa, no sé si te contesté. También Muy bien, saber un poco. ya me has puesto al día, ¿eh? Gracias. Lo que sí es que también procuré saber, solo muy rápido, qué impacto puede estar teniendo el bono social térmico, porque el bono social térmico, al fin y al cabo, aquí en Navarra, pues digamos que al mes puede estar entre unos 40, de memoria, es porque creo que hay 3 zonas térmicas. C, D y E, Pamplona y Tudela creo que está en la zona D, y creo que alguien en situación de vulnerabilidad puede percibir de bono social térmico, pero si tiene ya el eléctrico aprobado, creo que 107 euros al mes, yo creo que es al mes, en la realidad es que no lo he visto escrito que sea al mes, hasta 108 euros, creo que será al mes. También he obtenido de parte de Roja percepción que este año y este bono social térmico creo que tendría que pagarse en el primer trimestre y este año todavía no se ha pagado, estamos en noviembre. Y que no se ha abonado a los usuarios. Entonces, aquí también hay mucho, un poco, sí, realmente creo que entra la teoría y la práctica, the devil is in the details, o sea que realmente que hay que ver hasta qué punto la práctica no está realmente virtuando o impidiendo que la buena teoría o las buenas intenciones no estén efectivamente llegando, ¿no? Oye, pues muchas gracias, Manuel. Nada, pues es un gusto. Aquí tenemos también una pregunta de Ángel. El estudio plantea financiar la rehabilitación de viviendas con ahorros económicos. Sí, aquí realmente es la rehabilitación. Efectivamente, es decir, la mejor inversión casi que se puede hacer, la duda es quién lo hace, es realmente al menos aislar mejor térmicamente una vivienda. Es decir, sobre todo si está la cobertura pues, por el tejado y las paredes, por las fachadas, ¿no? La cuestión es que en pisos de alquiler, pues digamos que no va a querer hacerlo el inquilino, ¿no? Muchas veces el propietario tampoco está por la labor. Entonces, ahí sí realmente creo que el mecanismo económico de hacerlo, es decir, que si alguien se puede o sustituir de alguna forma o incentivar, digamos que diferir el pago de otra forma, pues realmente puede hacer mucha diferencia y quizá lo más lógico es pensar en comunidades autónomas, ayuntamientos, Estado, ¿no? Pero quizá también hay lugar a otras vías, ¿no? Es decir, que pueda ser también consorcios privados, ¿no? Con algún límite, o público-privados. En España hay autovías y autopistas y hay algunas autovías que son realmente sin coste de ese peaje en la sombra. Depende de cómo se negocie, pero quiero decir que quizá también hay algunos modelos de financiación en que quizá quien haga la rehabilitación, pues digamos que la hace, pues que es trabajo que hace una empresa constructora, que lo reciba, quizás si no reciben ese año, puede recibir uno u otro, que hay alguna otra entidad de por medio, no necesariamente bancos, es decir, hay entidades que tienen superávit, es decir, que quizá podríamos, estoy atreviendo un poco, ¿no? Pues también ha sido cada un pueblo, entonces no es que tuviéramos exactamente superávit, pero sí que quizá ya sea haber algún fondo conjunto de donde se aplicase, digamos que ayuntamientos, digamos que el superávit
tengan y tengan algún, en vez de tenerlo en el banco, pues que lo tengan también ahí con pocos tipos de interés y eso sí haber sido utilizado, digamos que de una forma colectiva, digamos, para haber hecho esas medidas de rehabilitación. Y ahí también solo otra cuestión, es que podemos tener la impresión que un piso es para siempre, es decir, que con que sea de hormigón, pues es que a mí siempre me han comentado, que me acuerdo en la escuela, aunque yo no lo ejerza, es que realmente con un piso de hormigón, pues es que su vida útil será en 100, ciento y pico años, es decir, y eso haciendo toda una serie de renovaciones de por medio. Entonces, que sí, que quizá no hay que tener esa noción de que realmente que el piso es para siempre o que ahí está y que no hay que conservarlo. Aquí también una pregunta de KNG. Se está estudiando la brecha en educación. Se ha podido crear durante el confinamiento los niños. Pues digamos que brecha en educación sí la he escuchado también por vía educativa. Creo que también el gobierno de Navarra también estaba, digamos, de alguna forma viendo de cómo por software y por conexiones a Internet y por dispositivos, Chromebooks también algo apoyar ahí, pero no sabría decirte si realmente mi rol aquí es sensibilizaros, es decir, realmente soy gestor de proyectos en energía, sostenibilidad, pues en promocionar la eficiencia energética y sostenibilidad, colaboración digital. Realmente no soy investigador. Digamos que esta y otras charlas las hago, digamos que con todo el gusto, con toda la ocasión, esperando que realmente tenga utilidad a nivel de sensibilización. Efectivamente, no sabría decirte. Posiblemente sea una pregunta que se pueda hacer al Departamento de Economía y de Energía, es decir, posiblemente sea una cuestión. También he escuchado que realmente digamos que todo lo que se está, digamos que concentrado a nivel de estadísticas y seguimiento con la situación de COVID, pues quizá realmente luego las otras estadísticas estén quedando a segundo plano. Gracias, Juan. Ha sido un gusto. Espero que haya sido útil